uno de los líderes del movimiento de indignados en Coahuila y quien le ha dado seguimiento puntual a este caso, digamos que no ha quitado el dedo del renglón tras conocerse el moreirazo. Alejandro, te habla Jorge Armando Rocha, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge Armando? Muy buenas noches, gracias por permitirnos nuevamente tu espacio. Pues sí, continuamos nosotros con el dedo en la llaga, con el dedo del renglón, denunciando y exigiendo las cuentas claras al gobierno del estado de Coahuila y al exmandatario, que bueno, pues ahora nos acaba de salir con esa novedad de que se está autoexonerando, como bien comentabas. Obviamente nosotros no creemos absolutamente en nada de lo que está él argumentando. Sabemos que a final de cuentas se trata de una estrategia para generar una cortina de humo por un lado, y por otro lado para, como viene nueva temporada electoral acá en Coahuila, hay renovación de alcaldes. Pues tienen que estar realmente muy preocupados, ¿no? Por lo que está sucediendo y por el escándalo de la megadeuda que no lo pueden tapar, no lo pueden callar. Y pues básicamente se trata de una justificación bastante fuera de tiempo. Sí. No es posible, sabemos que no es posible que el ejecutivo, el jefe del ejecutivo desconozca o desconociera el estado de los ingresos, porque inclusive la misma constitución del estado de Coahuila obliga al secretario de Finanzas a entregarle casi todos los días, casi a diario, el estado de los ingresos en el estado de Coahuila, y estamos precisamente ahorita, nos encontramos con un documento muy interesante en el sistema de los auditores aquí en Coahuila, donde hay unas solicitudes del 2010, 2011. Ya se estaba denunciando esta problemática del endeudamiento en Coahuila. Hay inclusive una solicitud de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República. Es el oficio número 351 APFB chica 585 de fecha 24 de junio, donde se presenta un anexo y se está solicitando la indagación de los endeudamientos estatales, y se habla sobre el caso de Coahuila, donde ya estaban detectados 31.933.1 millones de pesos, de los cuales, dice aquí el documento, 8.328.3 millones de pesos corresponden a financiamientos inscritos en el registro de obligaciones de empresas y de entidades y municipios de la propia Secretaría. Sin embargo, bueno, luego nos narra el mismo documento como hay nada más 6.000 millones de pesos autorizados por el Congreso, y el resto, los 22.000 casi millones, fueron contratados de manera ilegal a través de documentos apócrifos, de una autorización del Congreso apócrifa. Y entonces, bueno, o sea, estamos hablando de 2010, 2011, la deuda se empezó a contratar desde 2009, sí. y no es posible definitivamente que el gobernador Humberto Moreira en ese tiempo permaneciera desinformado, dado el nivel de control político que asumió durante toda su gestión en la administración estatal, sí. y dado que no es posible, no es posible, estamos hablando de muchísimo dinero como para que ahora venga con esos cuentos de su inocencia y su autoexoneración, sí. Después de que ha prometido no sé qué tantas veces que nos va a aclarar todo lo relacionado con la megadeuda, y de pronto pues resulta que no sabe qué decir, porque sí. Todo lo implica. Alejandro, este punto es muy importante que tocas, porque pues por varios meses no rechazó la deuda, no rechazó estos números, estas cifras escandalosas, simplemente trató de justificarlas diciendo que iban a obras de infraestructura, que Coahuila hoy en día todo el estado se parece a lo más desarrollado que hay en los países de primer mundo. Eso es lo que dice. La verdad es que recientemente no he ido. Ya nos dirás, Alejandro Esparza, si esto tiene que ver con la realidad o simplemente con la realidad alterna que podría tener Humberto Moreira. Pero me llama la atención, tengo una nota del 5 de octubre del año pasado, en donde el gobernador electo de Coahuila,
y hermano del líder nacional, entonces era el gobernador electo Rubén Moreira, y leo textual: acepta que la deuda de más de 33,000 millones de pesos que heredó de la administración de su hermano es real. Eso también lo menciono porque ahora Rubén Moreira, el actual gobernador, dice que no tiene opinión, pero bueno, la tuvo como gobernador electo, y mencionó que la deuda que su hermano Humberto Moreira obtuvo durante su gestión como gobernador de Coahuila fue utilizada para el financiamiento de la entidad. Por eso dijo, en el último año el Estado tiene más de 75,000 empleos generados, además cuenta con mayor infraestructura y mayor obra pública en los últimos años, y en el aspecto de competitividad subió del 6º al 4º lugar. Es lo que dijo Rubén Moreira, entonces gobernador electo, para justificar la deuda de su hermano. Y ahora lo que nos dice Humberto es que pues no estuvo enterado cuando él mismo dijo: sí, la verdad es que la deuda se las dejé, pero digamos que está bien gastada, de acuerdo a su versión. No, pues definitivamente todo es una mentira, porque también vivimos en un estado donde reina la opacidad, la falta de transparencia y de rendición de cuentas, donde la soberbia de la familia Moreira nos tiene dominados. Tienen un control casi absoluto sobre todas las informaciones. Ha habido dictámenes del mismo IFAI donde se nos concede que nos otorguen toda la información relacionada con la deuda pública, y a final de cuentas estos terminan amparándose, terminan arguyendo una serie de mecanismos legalistas, y tienen reservada una gran parte de la información de la deuda pública. Hace demasiados meses que nosotros, junto con algunos otros organismos ciudadanos y asociaciones, hemos venido denunciando y demandando la necesidad de adquirir toda la información relacionada con la deuda pública de Coahuila, y estas personas del gobierno se le han pasado pasando la pelota por un lado, y por otro lado desmintiendo y cambiando sus informaciones, ¿no? La derrama económica de 38,000 millones de pesos se notaría bajo cualquier circunstancia en beneficios. Lo que dice Humberto Moreira es que ustedes ya en infraestructura de todo eso viven en el primer mundo. Mira, está comprobado que en inversión en puentes, por ejemplo, que es lo que más presumen, se gastaron menos de 10,000 millones de pesos. Está comprobado, digo, en los mismos informes que ellos presentaron están los costos. No han terminado de pagar a todos los proveedores ni contratistas. Esa es también otra realidad. De hecho, otra de las cosas que hemos dictaminado a través de nuestras asambleas ciudadanas que hacemos mes con mes, precisamente el sábado pasado tuvimos la más reciente, y abarcamos el tema de la deuda con dos panelistas especialistas, uno en el aspecto jurídico, otro en el aspecto económico. Y bueno, básicamente los dos coincidían en eso, ¿no? En primera instancia, todo ese dinero no está invertido en el estado de Coahuila, no se ve. ¿Por qué? Porque la cantidad de obra pública, del derrame en obra pública es muchísimo menor al que está reportado en la deuda. Ahora también estamos detectando, o se está hablando también ya de una deuda pública, de una deuda oculta, de la que no tenemos información. Entonces básicamente esa es la realidad que está reinando en el estado, Jorge. Nosotros ahora hoy 20 de noviembre tuvimos nuestra celebración de nuestro primer año en acción, con acciones concretas. Tenemos en este año hemos realizado no nada más manifestaciones, sino también acciones legales. Tenemos una demanda de juicio por juicio político en contra de Humberto Moreira y del exgobernador interino Jorge Torres López, así como de los legisladores de la 58 legislatura estatal, que fueron quienes a final de cuentas avalaron la reestructuración de la deuda y nos dejaron completamente embargados durante los próximos 20 años. Estamos denunciando también la contratación ilegal de un nuevo crédito que acaba de autorizar el Congreso del Estado, para que el gobierno del Estado adquiera a través de manobras un nuevo crédito que viola absolutamente el artículo 117 de la Constitución Federal, porque la Constitución establece que ningún Estado está facultado para adquirir deuda pública, para pagar deuda. Sí. ¿Sí me explico? Y la están adquiriendo. Ahí tanto Banobras como la Secretaría de Hacienda y los mismos gobiernos estatales están cayendo en esa violación flagrante a la Constitución política mexicana, porque Banobras fue el que creó ese fondo
especial para que los gobiernos pudieran contratar créditos para pagar deuda. Hazme todo el favor. Entonces, eso nosotros lo veníamos detectando desde que obtuvimos, gracias a una preciosa que hicimos a través de chance.org, hace tiempo te habíamos platicado que logramos que durante algunos días el gobierno del estado subiera la información electrónica a su página de internet, y allí encontramos los contratos de reestructuración de deuda con los 9 bancos, más de 9 bancos a quienes se les debe el dinero, y encontramos también el contrato del fideicomiso. Una de las cosas que más nos llamó la atención en este contrato de fideicomiso es que la reestructuración en cada banco es a 20 años. Sí. Pero el contrato del fideicomiso, que es la entidad, bueno, hicieron varios fideicomisos, pero que es así como un estilo fideicomiso maestro, es la entidad que intermedia los recursos, o sea, los absorbe, le paga mes por mes todas las aportaciones federales y los conceptos de impuestos que están destinados a pago de la deuda. Y cada mes es el fideicomiso el que atrae esos fondos, esos recursos, les paga a los bancos y ya nada más le da al gobierno del estado los remanentes. Sí. Bueno, este contrato a nosotros nos llamó mucho la atención porque hay dos conceptos muy muy interesantes, y fue desde que nos dimos cuenta que estas gentes planeaban continuar siguiendo o continuar solicitando dinero prestado, porque el contrato de fideicomiso estaba a 50 años. Cuando el contrato con cada banco está a 20 años, entonces ahí ya hay irregularidad y nos prendió el foquito rojo, ¿no? Luego nos encontramos con otro concepto todavía mucho más interesante, porque resulta que en la terminología, en la jerga de los bancos, estos contratos están estipulando que la deuda está en UDIs. No es ni en pesos, ni en dólares, ni en euros, ni en ninguna moneda, sino en UDIs. Y pues todos sabemos que la UDI es una unidad, concepto bancario de finanzas, que tiene una volatilidad casi permanente. ¿Sí me explico? O sea, significa mucho dinero. Alejandro Esparza, estoy hablando con uno de los líderes de este movimiento de los indignados en Coahuila. Evidentemente se han hecho expertos porque se trata de recursos públicos, pero tampoco podemos dejar de mencionar para refrescar la memoria, porque ahora pues sí ha salido Humberto Moreira con esto que parece ser simplemente una cortina de humo, un video en donde supuestamente hay un funcionario o exfuncionario que acepta que pues su jefe no tenía conocimiento de todo lo que se movía. Pero bueno, resulta inverosímil de pensar. Sí, conmovedor, claro, puede ser puede hasta despertar la ternura en algunos, pero el asunto es que hay delitos en torno al Moreirazo. No podemos dejar de mencionar el caso, por ejemplo, de Javier Villarreal, quien fuera el tesorero. Me encuentro esta nota por demás interesante. Dice: el periódico Vanguardia publicó que la fortuna de Javier Villarreal, exfuncionario del gobierno de Humberto Moreira, asciende a $30 millones, el triple que lo que tiene Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, quien posee una fortuna valuada en $10 millones. El gobierno estadounidense reveló en abril pasado haber incautado propiedades en San Antonio y Valle del Río Grande, Texas, a nombre de Lorenzo Schwessler y Teresa Botello, concuño y esposa de Villarreal Hernández, respectivamente. Según la autoridad fiscal de Estados Unidos y la Procuraduría de Texas, el monto total de las propiedades incautadas ascendía a $20 millones, más de 300 millones de pesos. A estos $26.5 millones se suma $1 millón más que, según la oficina antilavado de JP Morgan, Villarreal utilizó en vuelos de avión entre México y Estados Unidos, además de $703,000 que el exfuncionario depositó a su esposa en diciembre de 2011. Se agregan $67,000 en efectivo que llevaba en febrero al ser detenido en el condado de Smith, Texas, donde pagó $20,000 de fianza. El ex
tesorero de Humberto Moreira. Aquí, bueno, pues... Eso es muy poco, realmente lo que han detectado, además una de las irregularidades que tenemos, bueno, pues es que finalmente todo eso, ese dinero detectado no ha sido ni embargado, ni sus cuentas han sido detectadas ni detenidas, ni la Procuraduría General de la República, ni las autoridades del gobierno estatal, ni las del gobierno federal han actuado en tiempo y forma, no solamente para detener a Javier Villarreal, sino para embargar todas esas cuentas y esas propiedades, pero además están todas las propiedades que los mismos Moreira han adquirido. Sí. Porque digo, sabemos que finalmente también la fortuna de Humberto Moreira ha ido, se fue acrecentando, y digo, pues era un funcionario del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, y de pronto se convierte en alcalde por el beneficio que le da Enrique Martínez, que es básicamente el que lo apadrina, y ya tenían generada toda una estructura interna, y a través de la cual ganan también la gobernatura estatal. Sí. Y es cuando de pronto empezamos a ver a una familia muy boyante, ¿no? Y todo practicando el nepotismo, porque toda la familia está acomodada en altos mandos, tanto en el municipio como en el estado, y en el magisterio. Entonces estamos presenciando cómo ha ascendido esta familia de una manera bastante sospechosa, pero no se han hecho acciones concretas de manera legal por parte de las instancias correspondientes, de las autoridades correspondientes. Yo insisto, el tema que ahorita nos embarga es justamente esta opacidad y esta impunidad que está reinando. Ahora ya también nosotros con tiempo habíamos denunciado ahora durante la campaña electoral que uno de los riesgos de que regresara el PRI al gobierno federal era justamente que iban a tratar de establecer una especie de fobaproa para rescatar a los gobiernos de los estados, porque tenemos que casi 20 estados, un montón de estados, todos gobernados por el PRI, adquirieron deudas estrepitosas: el Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León. Nuevo León ya superó a la deuda de Coahuila, ya va arriba de los 40 y tantos mil millones de pesos. Bien. En lo que hace a las acciones del movimiento, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues mira, nosotros hoy, por ejemplo, tuvimos un acto lamentable porque estamos celebrando nuestro primer año de inmigración. Te platicaba, tuvimos una institución artística afuera del edificio del Congreso del Estado, aquí en Saltillo, y llevamos una escultura diseñada por nosotros, que se tituló El aborto. Es Rubén Moreira abortando a Humberto Moreira. Por ahí le posteé las fotos a tu productora, abortando Rubén Moreira a Humberto Moreira, con el tema del Moreirazo, bueno, pues sobre una plataforma de sangre y billetes de dinero, que son los que representan el endeudamiento del Estado. Bueno, estábamos allí de manera pacífica, habíamos 6 personas. De pronto nosotros estamos seguros que por instrucciones de gente del Congreso. Estoy viendo las fotos, llegaron unos policías encapuchados. Sí, llegaron los policías de la estatal con 4 unidades, nos cercaron. Éramos 6 manifestantes pacíficos, Jorge. Nada más teníamos nuestra cultura aquí, no hicimos una convocatoria muy amplia, no pretendíamos que fueran muchas personas. Básicamente lo que nos interesaba era dejar el símbolo. Pues de pronto nos cercan 4 unidades de la policía estatal, se bajan 2 encapuchados, hay remedos de policías, ¿verdad? Pues cómo es posible que no encapuchados, bueno. Y sin decir agua va, simplemente nos arrebatan la escultura y se la llevan. Y nos siguieron acosando a nosotros. De pronto pues ya decidimos retirarnos del punto, pero sí seguían patrullando. Haz de cuenta que nos sentimos tratados como delincuentes cuando pues es al revés, porque nosotros somos ciudadanos y están violando ellos también la ley, la Constitución que nos ampara en su artículo 6 y 9, nos garantiza el derecho a la libre asociación y a la libre protesta pacífica, ¿no? Pues sí. Y pues es un hecho que en realidad nos dio tristeza, sí nos asustó realmente. Confesamos que llegamos a tener miedo de que nos fueran a agredir a nosotros. Afortunadamente no ocurrió eso, no llegaron a tanto, pero sí fue muy abrupta su irrupción. Y lo que nos deja es la certeza de que
saben que están mal, que no tienen justificación, ni el silencio, ni la opacidad demostrada por el actual gobernador, hermano del anterior, Rubén Moreira, ni el cinismo manifiesto por parte de Humberto Moreira, nos han detenido como ciudadanos, y vamos a continuar realizando acciones. Bueno, de entrada, pues vamos aunque no le den trámite, porque ya sabemos que aquí todo se oculta, vamos a establecer una denuncia en contra de esos agentes. Bueno, por ahí apuntamos el número de una de las patrullas, era la 11311. Y vamos a continuar adelante con nuestras acciones. Tenemos también planeada una demanda penal otra nueva demanda penal en contra de Humberto Moreira. Ya tenemos 2 en contra de él, aparte de la solicitud de juicio político metida en el Congreso del Estado, y ahí está, entró a la sesión, pero no le dieron trámite. Bien. Obviamente, ¿verdad? La legislatura pasada. Y vamos a continuar, Jorge, realizando acciones. No sabemos con exactitud cuáles vayan a ser las estrategias. Sabemos que tenemos que tener presente que, bueno, pues retorna el PRI represor. Se van a sentir más seguros y se van a sentir con esa soberbia, esa vanidad que siempre va a sacar caracterizado, pero yo creo que estamos nosotros muy confiados en que, independientemente de lo que pueda ocurrir en el futuro, estamos tratando de sembrar una construcción de ciudadanía, de participación activa de la gente, que no les tengamos miedo y no nos quedemos callados. Eso es muy importante, porque mientras continuamos apáticos como sociedad, todos los gobiernos emanados de cualquier partido van a continuar haciendo lo que quieren con la nación, y no es algo que debamos permitir como ciudadanos mexicanos, porque todos de alguna u otra forma cumplimos con una responsabilidad en este país. Tratamos de ser personas provechosas, de bien, y yo creo que nos merecemos un gobierno claro, transparente en todos los niveles, tanto federal, estatal como municipal, y ya no es posible seguir permitiendo que estos políticos continúen arrebatándonos el derecho a exigir cuentas claras, a exigir honestidad, a exigir transparencia, Jorge, y vamos a continuar con el dedo en el renglón, no nos van a detener. Alejandro, estamos en comunicación. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Reciban un fuerte abrazo y muy buenas noches a tu público. Alejandro Esparza Farías, uno de los líderes del movimiento de indignados en Coahuila.